Hoy como nunca podemos estar rodeados de falsos profetas, de falsos maestros. Y no nos damos cuenta, si nosotros no tenemos claridad en el estudio de la palabra, si nosotros no tenemos la guía del Santo Espíritu, puede ser que caigamos en las garras o en las manos de grupos que dirigen o que están guiados por falsos pastores, falsos profetas. Es increíble ver cómo en seminarios nuestros ahora pastores que salieron de ahí están en grupos sectarios, claramente sectarios. Usted se pregunta por qué. O son guiados por personas con gran carisma, con aparente gran conocimiento, y la gente pues es atraída por ese tipo de personas. No estamos en los tiempos del fin, pero estamos cerca al tiempo del fin. El Señor Jesús en el capítulo 7 y en el capítulo 24 va a hablar sobre los falsos profetas y maestros. En el tiempo nuestro y en el tiempo final hay una gran diferencia, por eso dividimos nuestro sermón en sobre los falsos profetas, primera parte. El próximo domingo hablaremos sobre los falsos profetas ya en el tiempo del fin, en el cual surge la figura máxima de los falsos profetas, llamado el falso profeta, donde se individualiza, donde los falsos profetas, todos a una, llegan a nombrar un solo líder mundial que une las iglesias en torno a la figura de un líder humano y carismático llamado la bestia o el anticristo, pero eso será tema de la próxima semana, del próximo domingo. Ahora hablaremos de estos falsos profetas que pueden abundar ya entre nosotros. No sé si usted lee las noticias, y desde 1960 han habido y han ocurrido un gran resurgimiento de estos, aunque en el siglo antepasado también lo hubo. Pero le voy a recordar algunos casos de grupos que surgieron y que han engañado a docenas y quizás a miles. Jim Jones, quien llevó desde el estado de California a casi 3,000 personas a la Guyana, a la selva, a que se suicidaran colectivamente. David Koresh en Texas, en Waco, en Texas. En Suecia, una secta del Templo Solar que entre 1994, en el 95 y en el 98 tuvieron suicidios colectivos. Se vestían con sus ropas de gala, se cubrían con unas mantas púrpura y ponían su maleta al lado de la cama, iban a tiendas o a casas de retiro en las montañas y todos tomaban veneno y morían ahí, se suicidaban esperando que una gran nave extraterrestre, esta es la secta del Templo Solar, llegara a ellos y les llevara al cielo y a la eternidad. Imagínense usted. En Japón, un hombre logró reunir más de 10,000 seguidores desde Japón hasta los Estados Unidos, y tanto dinero obtuvo que logró llevar a cabo un atentado en el metro de Tokio, donde mató con gasarín a 13 personas, y luego varios de ellos ese mismo día se suicidaron porque el tiempo del fin venía y ellos tenían que ser llevados al paraíso. La mayor parte de las sectas y de falsos profetas hoy día hablan precisamente de eso, del momento apocalíptico. Ese es el tema que llama la atención. Hoy, hermanos, como nunca, y esto ha sido también una tendencia en la iglesia cristiana, con respecto al apocalipsis, a muchos cristianos, número uno, les da temor. Ay, a mí me da temor leer y estudiar Apocalipsis. Para nada. En esta iglesia ya estudiamos el libro de Apocalipsis y sentamos las bases que el libro de Apocalipsis a los cristianos no nos debe de dar temor ni duda, sino gozo. Amén, hermano. Gozo, porque es un libro de gozo, no es un libro de temor. Y también el otro punto es que el Apocalipsis o ese tipo de estudios está ya desviado cantidades, miles de gentes, porque todos están pretendiendo saber el día, el momento en el cual vendrá el Señor, o el día, el momento específico en el cual nosotros nos iremos a la eternidad, a la presencia del Señor. Hermano, no nos corresponde a nosotros saber el día, el momento adecuado. Nosotros tenemos que estar, como la palabra manda,
vigilantes. Amén. Atentos y vigilantes, porque no sabemos el momento, el día ni la hora en el cual el Señor vendrá. Pero estas sectas o este tipo de falsos profetas y maestros que les he mencionado, hacían o perdían a la gente de ese tipo de pensamiento. Muchas fueron sacadas de las iglesias. La palabra ya en Mateo 24 dice que estos falsos profetas y maestros engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y muchos salen de las iglesias porque quieren saber el momento en el que Cristo vendrá, quieren saber o estar ya en la presencia de Jesús. Hermano, si usted es de aquellos que dice, yo ya quiero que el Señor me lleve, mire, si usted está con esas ganas, con ese entusiasmo, puede ser que usted sea o el hombre más espiritual del mundo y usted está listo, o usted tiene un grave problema y lo que está haciendo es huyendo de ese problema que tiene que enfrentar ahorita. Porque hay gente que cuando está en un gran problema, cuando está en una gran situación, hoy dice, ya quisiera que el Señor viniera. Lo que quieren decir o lo que anhelan no es que Cristo venga, sino ellos salir de su problema. Hermano, si usted tiene un problema hoy día, tiene que enfrentarlo ahora. Y no está esperando, que el Señor me resuelva. Usted tiene que enfrentarlo usted ya. Y no esperar tratar de que el Señor venga por su problema. Hermano, si vamos a hablar de problemas, este mundo está lleno de problemas. Yo creía que la sequía de Usulután y la Unión en San Miguel era grave, y acabo de ver las imágenes de lo que está pasando en el centro sur de los Estados Unidos, en todos los estados que producen alimento para esa nación, y están, hermanos, sumamente preocupados. Pero al igual que en este y en otros países, el orgullo del hombre, la tecnología y la ciencia ha llevado a mucho de esto. Y en otros casos, hermanos, es lo que tiene que pasar cada 50 o 70 años. Hay un fenómeno de sequía que ocurre cada 50 y 70 años. Pero estamos confiados en nuestra ciencia y nuestra tecnología. Cada vez el hombre confía más en su capacidad. Y también tenemos falsos profetas y maestros en el campo de los gobiernos, en el campo político. Pero no vamos a hablar de eso en esta mañana. Vamos a enfocarnos en los falsos profetas y maestros en la iglesia. Pero óigame, falsos profetas, ¿desde cuándo han existido? Cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, los enemigos de Israel, Balac, llamó al profeta Balaam para que fuera a profetizar en contra de Israel por dinero. Usted sabe esa historia. Jeremías tuvo que enfrentar falsos profetas. Jeremías tuvo que enfrentarse a titánicos falsos profetas que tenían todo el apoyo de los reyes y de los príncipes de Jerusalén. Y Jeremías tuvo que enfrentarlo. ¿Por qué estos falsos profetas existían? Porque estos falsos profetas daban profecía de lo que los reyes querían oír. Y un verdadero profeta dice la palabra que Dios le manda, no la palabra que el pueblo, no la palabra que la gente quiere escuchar. Así que siempre han existido y hoy día siguen existiendo. En Mateo 24-23 vamos a leer este texto que nos va a corresponder a la próxima semana, pero para sentar la diferencia, Mateo 24-23 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Y es importante la advertencia del verso 4 de ese mismo capítulo, donde Jesús dice: mirad que nadie os engañe. Hermano, nosotros podemos ser engañados por dos situaciones: porque queremos que nos engañen, o porque estamos en total ignorancia. Yo pienso que un cristiano no puede apelar a ser un ignorante. Así que si un cristiano es engañado por un falso profeta o maestro, ¿por qué quería que lo engañara? Es porque estaba siguiendo también sus propios intereses, y los intereses de aquel falso maestro y profeta le apetecían, eran codiciables, le gustaban. Aún conociendo la verdad, se les puede engañar.
pero la advertencia es clara, que nadie os engañe. Hermano, una advertencia antes de llegar a la parte medular de nuestra enseñanza. Puede que haya falsos maestros y falsos profetas, pero lo estudiábamos en el discipulado del jueves. Tengo un discipulado en una fundación. También hay no falsos profetas o falsos maestros, sino malos maestros. Malos maestros. A veces, hermano, es mal maestro porque no se preparó bien en el seminario, o porque aún preparándose bien no somos perfectos y podemos cometer errores de doctrina. El problema es que cuando es corregida esta persona, acepta o no acepta que tiene un error. Cuando una persona es arrogante y orgullosa y está cometiendo errores en la enseñanza y alguien le llama la atención o alguien trata de corregirle y esta persona no acepta y lo que hace es manejar su entorno para que todo lo que le digan es bueno, para que todos los consejeros que le rodean le alaben, le exalten, le adulen, esta persona de mal maestro puede convertirse en un falso maestro. Es decir, estamos rodeados de malos maestros. En muchas ocasiones yo he sido un mal maestro. Me he equivocado tal vez en una enseñanza, tal vez en una apreciación de la palabra, tal vez en un comportamiento en la iglesia. Si usted me corrige, si usted me llama la atención, si usted menciona sobre, mire pastor, esto, bueno, debo de corregirlo. Pero hay personas, hay líderes que cuando van creciendo, por ejemplo, van eliminando la directiva o la junta de ancianos que le aconseja. ¿Por qué? Porque no quieren que nadie le diga sus errores. Y entonces van poniendo entre líderes y entre su junta de ancianos jóvenes o personas que le van a sobar las levas. Usted conoce ese término. Le van a sobar las levas, le van a decir siempre lo que ese pastor, líder o maestro quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Estamos rodeados de ese tipo de personas. ¿Y por qué se convierten en malos maestros? Porque su enfoque es muy humano, su enfoque es muy terrenal, es muy carnal, o su enfoque en la iglesia es empresarial. Ven la iglesia como una empresa, como una SADCB. No ven la iglesia como el cuerpo de Cristo, y no ven a Cristo como la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia son ellos. Y la iglesia no es más que un montón de gente que va a mantener un modo de vida de esa organización. Amados hermanos, en Calvary Chapel, en la capilla, como le llamamos en El Salvador, nosotros tenemos que tener claro que la parte esencial de nuestra doctrina es que nosotros estamos enfocados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque nosotros nos llamamos cristianos. ¿O usted no se llama cristiano? ¿Quién acá cree que no es cristiano? Puede ser que alguno diga, yo no soy cristiano. Ok, le voy a explicar lo que es cristiano para los que sí se consideran cristianos. Cristiano, amado hermano, es un seguidor de Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Un seguidor, no un seguidor de una iglesia, no el seguidor de un pastor, no el seguidor de un líder, el seguidor de Cristo. Colosenses 1:18 es interesante que lo leamos, no lo vamos a dejar de lado. Colosenses está después de los Corintios, primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. ¿Lo tiene? Colosenses 1:18 dice, ¿de verdad lo tiene? Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y le quiero recordar que cuando el Señor iba bajando del monte de la transfiguración, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Amén. Y Jesús le dijo, Pedro, eso no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado, y te digo que sobre esa confesión edificaré, dijo Jesús, mi iglesia. Es la primera parte en la que Jesús menciona la palabra eclesía o iglesia en el Evangelio de Mateo.
Y precisamente para decir, esa es mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Cristo. Volvamos a Colosenses 1:18. De nuevo. Y Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que, atención, en todo tenga la preeminencia. Amén, hermano. En la iglesia de Cristo, en todo la preeminencia es de Jesús. No es del líder. No es del líder. Nosotros somos 100% cristianos, seguidores de Jesús. Pastor, hermano, nosotros no tenemos un pastor líder. Nosotros no tenemos un pastor que sea puesto en un trono. Quiero decirles que el pastor más grande de Capilla Calvario, el pastor Chuck Smith, de más de 85 años, con cáncer en el hígado, es un hombre humilde, que por 45 años ha enseñado la misma clase en el seminario que él fundó. Y aunque hay más de 3,000 iglesias de Capilla Calvario, aunque hay 4 iglesias en Florida que pasan de 10,000, 12,000 miembros, y la más grande en Fort Lauderdale de 25,000 miembros, el pastor Chuck Smith en Costa Mesa, la misma ciudad que produjo, la misma ciudad en la cual habitó el hermano Pablo, en Costa Mesa, California, sigue siendo una iglesia humilde de 2,000, 3,000 miembros, con grandes instalaciones y seminarios. Pero hermano, es porque el pastor Chuck enseñó este principio en el ministerio. Nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Amén. En el momento en el cual, le voy a decir otra cosa, muchas veces los falsos maestros y los malos maestros surgen porque la congregación, porque el grueso de gente hacen que surjan, abonan para que estos falsos maestros y pastores surjan. ¿Por qué? Porque empiezan a adular la figura de aquel hombre. Tal vez un hombre, un pastor joven, y lo van llevando y lo van chineando, y me tomo una foto con usted, fírmeme la Biblia, fírmeme la camisa, y entonces la idolatría y la adulación hacen que este hombre poco a poco y año con año vaya creciendo en su ego, hasta que se convierte en un mal maestro y peligrosamente en un falso maestro. ¿Cuál es la diferencia? Un mal maestro, hermano, es un tontito inocente. O sea, pobrecito, tal vez sí le ha subido un poco, pero cuando da la enseñanza, enseña la doctrina que debe. Pero un falso maestro es un tontito sabedor de lo que está haciendo y enseña la idolatría a sí mismo y empieza a cambiar la doctrina y la enseñanza para que todo pegue en el crecimiento personal o en la figura humana. Obviamente, hermano, que aquel que se enfoca en lo humano está alejándose de lo divino. En numerología en Biblia o en simbología en Apocalipsis, el hombre tiene un número asignado. ¿Usted sabe cuál es el número que se le ha asignado al hombre o a lo humano? ¿Y cuál es el número que se le ha asignado a lo divino? Hermano Eric, ¿cuál es el número que se le ha asignado a lo humano? 6. ¿Correcto? ¿Y cuál es el número que se le ha asignado a lo divino? 7. Así que cuando alguien una y otra vez sigue lo humano, es cuando la triada satánica se junta en el 6, eso lo estudiaremos la próxima semana, se lo estoy adelantando. Pero lo que le quiero decir es que el enfoque humano empieza inocente y puede llegar hasta convertirse en diabólico y totalmente satánico. Y esto es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado que si usted se reúne en un lugar, si usted ve un sermón, si usted, no, a mí me gusta ahí como predican, pero de repente usted ve que se va enfocando mucho en lo humano, cuidadito, porque de lo inocente puede pasar a lo totalmente perdido. Y hoy es una realidad en muchas iglesias. Esto es Jesús el preeminente en todo. Hermano, deje la iglesia y deje las organizaciones. En tu vida personalmente, ahí ya deje a los pastores, a los líderes y a las denominaciones de la iglesia. En tu vida, ¿es Jesús el preeminente en todo? Si no sabes qué preeminente es,
la prioridad en todo. ¿Es Jesús tu prioridad? Cuando te levantas, oras. Cuando te acuestas, oras. Cuando vas a hacer algo, piensas, ¿esto desagrada a mi Señor? Porque yo soy un cristiano. Hermano, mira, si tú dices, yo soy cristiano, si tú dices, Jesús gobierna mi vida, Jesús va a gobernar tu vida. Estés donde estés, Él va a estar contigo. Y si estás saliéndote de la vereda, te va a encarrilar al camino, te guste o no te guste. Esa es la ventaja de ser hijos de Dios, que el Hijo de Dios va a recibir la disciplina, nos guste o no nos guste. Pero como lo veo muy serio, mejor seguimos en el texto. Segunda de Corintios 11:13. Segunda de Corintios 11:13. ¿Quién es el artífice de los falsos maestros y los falsos profetas? Es obvio, ¿verdad, hermano? Esa respuesta si ya la saben. ¿Quién es el arquitecto de ese tipo de enseñanza? Es Satanás. En Segunda de Corintios, veamos bien el texto. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15, si lo tenemos bien. ¿Amén? ¿Lo tiene usted también? Segunda de Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan, como dice, como apóstoles de Cristo. Hermano, cuidado, porque parecen buenos, pero no lo son. Dice, se disfrazan. Y no es maravilla, dice el verso 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás es el artífice de estos falsos profetas. Él es la raíz, es el origen, y todo tiene que ver con el mismo pecado de Satanás, de donde surgen los falsos profetas y maestros: orgullo y vanidad. Amén, hermano. Orgullo y vanidad. El orgullo nacionalista de Israel, recordando el problema de Jeremías, es lo que provocó estos falsos profetas. Es decir, el Señor viene y dice, Jerusalén va a ser tomada por los babilonios. ¿Cómo? Los enemigos van a tratar con Israel, van a destruir la ciudad amada donde está el templo. Sí, no puede ser, porque nosotros somos el pueblo de Dios, porque nosotros somos el pueblo escogido. No puede ser que nos destruya. Y cuando el Señor una y otra vez mandaba la profecía, no la querían escuchar, porque su orgullo estaba enfocado en el orgullo de la nación, sabiendo que ellos mismos habían levantado a ira al Señor. Hermano, no tiene que tener orgullo nacionalista, no tiene que tener orgullo, lo peor, orgullo deportista. Hay personas, hermanos, que pierden la cabeza, pierden la dulzura de su carácter por estar peleando por un equipo de fútbol. Bueno, hay gente que está enfocada y dice, no puedo creer que Brasil haya perdido la medalla de oro ayer. Hermano, esa es una de las 24 cosas que no tenían prioridad en mi vida el día de ayer en la mañana. La prioridad ayer en la mañana era que aquí se avanzara en las cosas que había que hacer. Y el televisor estaba puesto y yo estábamos pintando allá afuera y de repente, ¡gol! ¿Qué? De México, Lo que va a ocasionar es que durante los próximos 4 años el orgullo nacional de los mexicanos suba. Pero hermano, ese no es el problema de nosotros, es el problema de ellos. Te pregunto de nuevo, ¿es Jesús preeminente en tu vida? ¿Es Jesús prioridad en tu vida? ¿Es Jesús prioridad en tus actos? Contéstate tú. Vamos al texto de Mateo, en el capítulo 7, donde empezamos. Mateo 7, 15. Algunas de las características de los falsos profetas. Algunas de las características de los falsos profetas. Mire, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con vestidos de ovejas. Lo ha dicho Corintios, se visten como buenos, incluso el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Así que una de las características, hermano,
se disfrazan, decía, Corintios. Una de las características de los falsos profetas es que aparentan lo que no son. Amén. Aparentan lo que no son. Aparentan ser ovejas, pero son lobos rapaces, dice la palabra. Aparentan ser buenos, pero son muy malos. Aparentan ser carismáticos, pero solo es en apariencia. Como lo estoy diciendo. Es decir, mire, ese pastor carismático, qué hombre, ay, no, el líder, el apóstol, el súper, ¿verdad?, máximo de todo, el líder de todos los pastores del Salvador, ¿verdad? Qué carisma, qué lindura. Preguntarle a sus hijos. Preguntarle a sus hijos si él es así. Y la respuesta es la verdadera, la que vale. Preguntarle a su esposa si es así. Ay, es doloroso, hermano. Preguntarle a su madrecita si es así. Preguntarle si se acuerda del día de la madre. Preguntarle si se acuerda del cumpleaños de su mamá. Si se acuerda, si está pendiente de las enfermedades de sus viejitos, de sus abuelitos. Y ahí fallamos muchos. Hermanos, en apariencia somos una cosa. Ese carisma solo es de conveniencia, porque quiero sacarte el diezmo y la ofrenda. Ese carisma solo es para que te siga viniendo a la iglesia, porque mi ego se alimenta entre más personas estén viéndome y escuchándome. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Así que si alguien es de verdad una oveja, es el pastor de las ovejas, es un gran líder, pregúntaselo a su familia interna. Bueno, pero disculpen, el pastor Monterrosa, pregúntale a las hijas, ¿es así? ¿O él se comporta de diferente manera? ¿Es así de carisma? Va a estar tosiendo, Luisito. Dije a las hijas, a las niñas. Segundo, y ahí voy al siguiente punto del carisma y de aparentan ser ovejas, pero dice la Biblia son lobos rapaces. Y lo segundo tiene que ver mucho con lo primero. La palabra en Mateo 7, 15 al 20 nos está diciendo que por sus frutos les conoceremos. Amén, hermano. ¿Qué son los frutos? Son los testimonios. Eso. Y antes, hermano, era muy importante que un pastor, que un maestro, que un apóstol, que un líder tuviera buen testimonio. Incluso para elegir un funcionario público, para elegir a alguien en la política, en los gobiernos, era importante que tuviera un buen testimonio, que fuera un hombre de familia. En algunas naciones sigue siendo importante. Parece que en otras naciones ya no lo es. Y es donde se han cometido grandes errores. Bueno, ¿cómo es el testimonio de este hombre que va a dirigir la nación? ¿O es un hombre que no tiene familia? ¿O es un hombre que no tiene principios? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus ideas respecto al aborto? ¿Cuáles son sus ideas respecto al matrimonio? ¿Cuáles son sus ideas respecto a los principios básicos del ser humano? ¿Son adecuados? ¿Son bien orientados? Pues no nos importa. Es que ese gran líder es carismático y lo que están poniendo como dirigente de una nación es un dictador, un déspota. ¿Ha pasado, hermano? Pasa. Y lo cruel es que ese modelo de la política, y por eso lo menciono nada más, ese modelo del mundo se ha metido en la iglesia. Como nuestro pastor, como nuestro líder es carismático, no importa si no tiene frutos, no importa si su testimonio no existe el testimonio. Tenemos que estar pendientes de eso. La palabra dice, mire, verso 16, no lo digo yo, ¿qué dice? Hablando de los falsos profetas. 7:16 de Mateo. ¿Por sus frutos qué? Lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Y cuál es el fin de aquel que es un árbol que no produce fruto? Es cortado, dice el verso 19, y echado en el fuego. Mucho cuidado con eso. Sí, sigamos. Su mensaje será de total engaño, con apariencia de verdad, pero su intención es siempre un mensaje de engaño y de llevar a la perdición a las personas, de llevar a la perdición a aquellos que le escuchan.
Mateo 24:4, usted recuerda ese texto. Y esa es la base de los falsos maestros del fin. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y está hablando del verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? Y a muchos engañarán. El mensaje de estos falsos profetas es un mensaje de engaño, es un mensaje de división, de rencor, de odio, pero en apariencia no. ¿A usted le gusta un mensaje de rencor y odio? ¿A usted le gusta un mensaje de división? No. Entonces, pero tienen tanta astucia para manejar la palabra que no se dan cuenta. Le pongo un ejemplo. Hermano, ¿cómo va a ser que esta gente en Texas, los guiados por David Koresh, pudieron llevar a sus familias y a sus hijos al encierro, a estar confinados en esta granja y a estar dispuestos a que sus hijos murieran por seguir la doctrina de los davidianos, de David Koresh? ¿No es un mensaje de odio, hermano? ¿No terminó en muerte, en destrucción? No estoy hablando de la condenación eterna en este tiempo, obviamente que en el tiempo del fin también. Hermano, que este pastor Jim Jones llevara 3,000 o 2,000 personas, no se sabe, a la Guyana en 1978, ¿no era un mensaje de odio, de división, de alejar? Hermano, se alejaron de los Estados Unidos llevando aquel texto que todos conocemos. ¿Cuál, hermano? Hay que alejarse del mundo, hay que apartarse del mundo. Así dice el texto, hermano. Nosotros, hermano, no podemos tener comunión con las tinieblas. Eso dice el mensaje. Pero mire cómo se puede ir tergiversando. Sí, pero la palabra también dice: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Hermano, y nosotros estamos en medio de la oscuridad y tenemos que permanecer en medio de la maldad y de la oscuridad para llevar la luz y ser la sal de este mundo insípido. Pero no nos podemos alejar, no nos podemos apartar. Pero esa es la enseñanza que este hombre dio. Y por eso se apartaron, para suicidarse en las llanas. Nosotros estamos para permanecer en el mundo, aunque no somos del mundo. ¿Y cuándo nos vamos a ir? Cuando Cristo lo diga, cuando Cristo venga, no cuando lo diga ningún líder. Para cerrar, nos vamos a Lucas 17. Porque lo que estas personas, lo que estos líderes no saben, es que Cristo sí vendrá. Algunos de ellos creen que Cristo ya no vendrá y por eso están suplantando la figura del verdadero Jesús. Lucas 17:22, ahí cerramos. Lucas 17:22 al 24. Amén. Dice así la palabra del Señor: y dijo a sus discípulos. ¿Para quién es esta palabra? Para los discípulos. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. El Señor vendrá del extremo oriente al occidente, como el rayo a la velocidad de la luz aparecerá y pondrá su pie en el monte de los olivos y juzgará a todos aquellos que han llevado a perdición a sus ovejas. Al presente la gran apostasía aún no se manifiesta y la gracia, amados hermanos, aún permanece, pero vendrá el día del Señor y ese tiempo terminará con lo falso, con lo terrenal, con lo falsamente humano. El Rey de Gloria se manifestará y sacará a la luz a los falsos maestros y a los falsos profetas. Nosotros, hermanos, no vayamos a estar siguiendo a este tipo de personas. Nosotros no vayamos a convertirnos en seguidores de falsos profetas y de falsos maestros, porque entonces de cristianos verdaderos nos convertiremos también en falsos cristianos. Espero
que esta enseñanza haya calado hondo en nuestro entendimiento. Vamos a orar. Te damos las gracias, Señor Padre Santo. Bendito Dios.